formas moleculares. Sí, correcto. Sí, hablamos lo de siempre, de que ¿cuáles son las formas básicas? Lineal, angular, trigonal. Triangular, piramidal. Sí, correcto. Y eso tiene que ver también con el número de enlace y el número de electrones libres. Bueno, ¿qué es lo que significa RPECB? Repulsión de pares de electrones de la capa De la valiosa. capa de valencia. Es una forma de explicar por qué ocurre la geometría o esas formas en el espacio o en el plano, dependiendo de cómo lo estemos viendo. Bueno, yo creo que la clase pasada no alcanzamos a ver esta tabla. ¿Quién se acuerda? No la vio, profesor. Listo, entonces aquí relacionamos el número de, digamos, de enlace con el número de electrones libres y los ángulos y la forma que se crea. Un momentico, vamos a escoger aquí a un estudiante. Abigail, ¿dónde está Abigail? Profesor, eso es décimo. Eso es décimo, profe. El joven alto, entonces, apareció de primero. Sí está el joven alto. No, profe, no está. Bueno, Carlos. Carlos aparece acá de segundo. Tampoco vino. No, mentira, aquí está. Carlos, entonces podrías explicar la relación que hay entre ángulos, números de enlace o de electrones libres y la forma. ¿Puedes explicar esta tabla? Ah, profe, ¿qué es bonding? Bonding pairs son pares enlazantes. Pares enlazantes. Ah, Y bueno, long, en sí, adelante. chloride que era Cloruro. chloride. Cloruro. Bueno, el Cloruro. cloruro de berilio tiene dos pares enlazantes, ¿verdad? Sí. Dos pares enlazantes y dos electrones de valencia. Y, bueno, lo que yo veo aquí es que por cada dos pares enlazantes y dos electrones de valencia, eh, van a tener un ángulo de 180 grados y tendrá una forma lineal. Ya cuando tenemos tres pares enlazantes y tres electrones de valencia, tendrá una fibra trigonal plana y ángulos de 120. Bueno, aquí podríamos ver, hasta cierto modo, ya a partir de 4 no se cumple la regla, pero si lo podemos ver así, con dos pares enlazantes sería dividir 360 entre 2 y daría 180 y tendríamos una lineal. Ya con tres pares enlazantes podríamos dividir entre 3 y daría 120. Hasta ahí aplicaría la regla, pero ya cuando vamos al metano, que tiene cuatro pares enlazantes, cuatro electrones de valencia, ya no se cumpliría esa regla. Y sería un tetraedro y tendría 109.5 grados entre cada uno. Ya cuando nos vamos a la quinta, tendremos 5 electrones de valencia, 3 pares enlazantes y, profesor, que era long, pares no enlazantes. No enlazante o solitario, sí. Bueno, un par no enlazante y un par, bueno, solitario. Y tendría 107 grados y sería una fibra trigonal. Ya estos habría que aprendérselos porque no se cumple la regla que, por así decirlo, se plantean los dos primeros. Y en el agua sería una angular, ¿verdad? Bueno, hay dos pares enlazantes, 6 electrones de valencia, dos pares no enlazantes y tendría ángulos de 105 grados. Carlos, ustedes en matemáticas han estudiado álgebra lineal.
señor. Y vectores. Sí. No la regla del Puiseux sí se aplica, lo que pasa es que a partir del tetraedro la figura es tridimensional. Ah, sí, sí. Entonces hay que aplicar eso que se llama álgebra lineal o álgebra de vectores. Y sí sale el número 109. Bueno, o sea que sí es posible sacar estos numeritos. El 109.5. El que no sale es yo lo saco acá. 107 y 105 porque, o sea, ¿por qué? Una pregunta, Carlos, ¿por qué en el amonio y en el agua los ángulos son un poquito menores de 109? ¿Cómo? Porque estos ángulos en el caso del amonio, que es 107, en el caso del agua, 105, ¿por qué son menores que 109? Ah, no sé, profesor, yo creo que no sería por los pares no enlazantes, no sé. Y correcto, o sea, los pares no enlazantes son los que como que ejercen mayor repulsión, ¿cierto? Sí, Y al ejercer más repulsión, lo que hace es que los enlazantes se acercan un poquito más, o sea, apenas como 2 o 3 grados más. Listo. Bueno, bueno, esto no lo vamos a leer, pero sí, Carlos, esto sí se entiende, o sea, porque aquí se coloca 1, aquí porque se coloca 2. ¿Dónde viene este 2, por ejemplo, en el caso del agua? ah, profe, como de las dos cositas moradas esas que se ven ahí que no tienen como algo en el extremo. Que serían los no enlazantes. Exacto. Correcto. Bueno, entonces, un momentico, voy a revisar la asistencia. O sea que Sebastián no ha llegado. Efectivamente no ha llegado. Carlos, sí está. Sí, señor. María Gabriela. Sí. Daniela Castellanos. Sí, profesor. Elkin. No vino Elkin. Profesora que estoy. Alex. Sí. María José. Presente. Ashley. Presente. Valeria Inés. Presente. Dinora. Presente. Chelsea. Presente. María. Presente. Reider. Presente. Adriana. Presente. Marta. Presente. Juan Castro. Presente. Caray. Presente. Kenneth. Que le fue la luz. Cari. Presente. Ah, profesor, que yo estaba acá, es que no escuché. Supongo que lo dijo Chari, te vine yo. No se ha ido a la luz, Kenneth. No, simplemente se cortó, no se escuché bien. Pero, Bueno, no. Eliana. Presente. Nicole. Edward. Hola. Parece que dijo presente. Vamos a suponer que dijo presente. Esteban. Presente. Presente. Entonces solamente falta Sebastián y Nicole. Profe, ya estoy aquí. ¿Quién? ¿Quién vino? El joven alto.
Fue en alto el año, hace como 2 años, imagínense ahora. Ya se sube a los postes sin escalera y todo. Sí, porque antes había que poner una mesa para cambiar el bombillo del salón ¿cómo se llamaba ese salón? El de la Bumaga. De la humada. Bueno, y ustedes, ¿por qué comparado con el año pasado, cuántos estudiantes hay Los mismos. en Lo mismo. comparación? Más. Es la misma Ah, del cantidad. 11. Pero, o sea, ¿Cómo? profesor, del 11 el año pasado que si nosotros del 10º. Por ejemplo, el año pasado en 11 había, ¿cuántos se graduaron? Creo que 16, si no estoy 16 mal. para ahí. Y este año, ¿cuántos se gradúan? 24. 24, si todo sale bien. Bastante. Subimos. Estamos subiendo. No, mentira, con décimo bajamos porque apenas hay 13. Ah, 13. 13. 14. En décimo 13. hay 14 No estudiantes. eran 12. No hay 13. ¿Cómo que 12? ¿Cuándo pasó eso? 13 estudiantes apenas hay. Uy. Bueno, Carlos va de segundo, después sigue María Gabriela. Carlos, ¿cuál es el tema de hoy? Formas moleculares, parte 2. No, ya ese tema lo superamos. Vamos a hacer ¿cómo se llama? Una pequeña evaluación. Esto no es evaluación ni nada, simplemente para recordar el tema. Repaso. ¿Qué hay que hacer? ¿Podrías explicar? Bueno, profe, no sé por qué no está compartiendo la lista. Perdón, ahora sí. Ahora sí se ve. Bueno, relaciona las estructuras con los nombres de los compuestos. Bueno, hay que decir el dióxido de azufre, o sea, qué estructura asignada a cada uno, dependiendo de su forma molecular, el cloruro de boro, el amoníaco y el dióxido de carbono. En el siguiente punto, ¿qué hay que hacer? Nombra las simetrías moleculares en la figura, decir que por lo menos está la de trigonal, no lineal y todo eso. Es decir, cuál es cada una. ¿A qué número corresponden las letras A, B, C y D de la tabla? A, B, C y D. Eso no entiendo. Como la tabla que ahorita estuviste revisando. ¿Qué Ah, colocamos? ya. ¿Cuántos electrones, cuántos pares hay libres? ¿0, 1 o 2? Ah, sí, sí. Bueno, ya saben. Es decir, Y el bien. último, Explica brevemente en qué consiste la teoría de las repulsiones de pares de electrones en la capa de valencia. ¿como cuánto tiempo necesitan, Carlos? Serían 4, 8, 10, 15 minutos. 15. Vamos a compartir el enlace. Eso está ahí en el trabajo de clase, pero igual lo voy a compartir aquí. Bueno, aproximadamente 15 minutos. ¿Sí? Ah, B. ¿Eso qué es? Dióxido de azufre. Sí, señor. B. Y la siguiente, falta cloruro de boro, amoníaco, dióxido de carbono. C. Cloruro de boro. Cloruro de boro es C. Sí, señor. El amoníaco, la D. El dióxido de carbono, A. Entonces, por ejemplo, el dióxido de azufre estás diciendo que es, ¿cómo se llama esa figura? Angular. 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 ¿Y por qué angular, Carlos? Ya le di. ¿Cuántos pares de electrones libres tiene? 1, 2, 3. 0. Deberían ser dos según la teoría.
sea, cuando es angular, es posible que tenga dos pares de electrones libres. Si es el caso, ¿son dos o uno? Uno. Uno, sí. No, pero no importa, vamos a contarlo. Acuérdate que el azufre tiene que cumplir la regla del 8, ¿cierto? Aquí tiene dos enlaces, son 4 electrones. Sí. Para completar los 8, ¿cuántos pares necesita? Dos. Creo que realmente tiene 2. Sí, es angular. ¿Y por qué el cloruro de boro es trigonal? Porque no tiene ningún par no enlazante, según la figura de él. Ah, ¿Y cuántos enlazantes sí tiene? 3. 3. Bueno, Carlos, lo que yo dije ahorita del dióxido de azufre no estoy seguro, tengo que revisar. Yo dije que tenía 2 pares. Sí. ¿Tú estás seguro si tienes 2 pares de electrones libres? Yo tendría que hacer el dibujo porque no puedo hacerlo así sin dibujar. No estoy seguro tampoco. Bueno, amoníaco. ¿Por qué el amoníaco es la letra D? O sea, los hidrógenos son las X y los electrones libres del nitrógeno están arribita del nitrógeno. Entonces formaría un... Sería tetraedro o trigonal. Perdón, piramidal. Piramidal. Correcto. Piramidal. Y finalmente el dióxido de carbono porque es lineal. Porque no tiene ningún par no enlazante. Y apenas tiene 2 enlazantes, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿quién seguía en la lista? Creo que María Gabriela seguía después de Carlos. Sí. María Gabriela, entonces el segundo punto. El primero, yo puse que eso era un tetraedro. ¿Sí? El segundo, una pirámide trigonal. El tercero es angular. El cuarto es lineal. Y el último no sé. Vamos a ver qué colocaron. Déjame ver y vamos a mostrar qué colocaron tus compañeros. Por ejemplo, aquí Kenneth no colocó nada, XD. Shari, ¿qué habrá colocado Shari? No le puso nombre, eso está bien, porque no tiene nombre. Alex. O sea que es correcto colocar el espacio vacío porque eso no. ¿Qué habrá colocado María Gabriela? Correcto. Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿cierto? Porque podríamos decir que es una esfera, pero es que no hay ningún enlace ni nada. Se supone que en geometría molecular hay una molécula, o sea que por lo menos hay 2 átomos. Entonces, es correcto no colocar nada en el punto E. Bueno, pero María Gabriela, eso estaba muy fácil. Entonces, el siguiente punto. Por lo menos en la letra A, ¿qué colocaste? 0. Exacto, porque cuando es lineal no hay pares de electrones libres. Sí. Profesor, ¿puede bajar hasta donde está la pregunta? Porque es que no... Perdón, es que no estoy mostrando nada. Ahora sí. Bueno, entonces la letra A es 0 porque es lineal. La molécula lineal no tiene electrones libres. María Gabriela, ¿podrías explicar o decir el número de la letra B? Yo puse ¿Qué número? 3. Correcto, 3. En ese caso, la letra C sería 0. 0, muy bien. Y finalmente la letra D. Si mal no recuerdo, puse 3.
Y está bien, simplemente sumamos 2 que están enlazados y 1 no enlazado. Sí. Entonces, otra vez, sería 0, 2, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3. Así. Sí. Vamos a revisar otra vez acá tus respuestas, María Gabriela. Colocaste 0303. Sí, muy bien. 0303. Bueno. Después de María Gabriela sigue Daniela. Daniela, que recordemos la teoría de los... ¿Qué es lo que significa RPECB? Daniela, ¿cómo que es repulsión de pares Electrones. de la capa? De Valencia. Bueno, Daniela está aquí. Daniela se fue. Bueno, en el orden sigue Elkin. Elkin, ¿podría explicar qué indica esa teoría o ese modelo? Sí, hasta donde tengo entendido, o bueno, como lo podría explicar yo, es que es como una condición o como un criterio que tienen para predecir la forma de una molécula. Y lo hacen con el criterio de que los electrones siempre, en cuanto al tema de los electrones de valencia, siempre van a querer estar lo más alejados posible. Entonces, en base a eso y a la cantidad de electrones que tengan y a los niveles de electrones del átomo, es que de cada átomo es que sacan la forma o la representación de las moléculas. O sea, esas formas son las mismas que tienen que ver con esto de la geometría molecular. Sí, correcto, Elkin. Vamos a ver qué colocó Freider. Explica la geometría de las moléculas por medio de repulsiones de los pares de electrones. Bueno, pero lo que escribió Freider se parece mucho a la definición. Kenneth, vamos a ver qué colocó Kenneth. Como dice su nombre, repulsión de pares de electrones de la capa de valencia es aquel sistema que permite estimar la forma de las moléculas bajo el criterio de que los electrones de la capa de valencia estarán dispuestos de tal manera que les permita estar más alejados unos de otros. Bueno, listo. Después de Elkin, ¿quién sigue? Alex, pero no está. Y porque hay algunos estudiantes que son breves, o sea, al comienzo están y después se desaparecen. María José Perea López. Hace rato que no se le escucha la voz a María José. Hola, profe. Hola, María José. ¿Vas a la fiesta de Marta? ¿De quién? De Marta. No, usted no me invitó. En la casa. Oye, pero Marta nos invita. No lo invito, Marta. No, pero esa fiesta es en el futuro, o sea, no ha ocurrido. Es como en diciembre. Bueno, entonces tal vez sí va a ir. Profesor de química, se haga el vino decoroso. Sí, eso es una tarea que no has hecho, Carlos. Vamos a ponerla otra vez. Bueno, entonces el tema es María José, orbitales híbridos. Adelante, María José. ¿Sí se ve la imagen? Sí. Bueno, orbitales híbridos. Los átomos forman enlaces covalentes para compartir electrones de valencia. Cuando se forma un enlace, la estructura de los orbitales atómicos cambia. Los orbitales atómicos interactúan para compartir electrones de valencia y formar diferentes tipos de enlaces covalentes. Teoría del enlace de valencia.
Los enlaces covalentes se forman cuando las nubes de electrones de dos átomos se superponen entre sí, en una simple molécula de hidrógeno. El único electrón de cada átomo es atraído por el núcleo del otro átomo de la molécula a medida que los átomos se acercan. Otros enlaces covalentes se forman de la misma manera cuando los electrones no apareados de dos átomos se emparejan para formar el enlace. En un átomo de flúor hay un electrón desapareado en uno de los orbitales 2p. Cuando se forma una molécula de flúor, los orbitales 2p de cada uno de los dos átomos se superponen para producir el enlace covalente F rayita F. Los orbitales superpuestos no tienen que ser del mismo tipo para formar un enlace covalente. Por ejemplo, en una molécula de HF, el orbital 1s del átomo de hidrógeno se superpone con el orbital 2p del átomo de flúor. Bueno, María José, entonces recordemos que la forma de los orbitales S, ¿qué forma tienen? Circular, esférica. Es una esfera. ¿Y los orbitales P? Como un cono, como un 8. Como el número 8, sí, así. Puede ser vertical o puede ser horizontal. Entonces, María José, ¿sí reconoces aquí los dos orbitales que están interactuando? Sí. Eso quiere decir que aquí el enlace se está formando cuando interactúa un orbital S, que es esférico, con un orbital P, bueno, que tiene forma de 8 o de infinito. Bueno, adelante, María José. En una molécula de fluoruro de hidrógeno, HF, el enlace covalente se produce debido a una superposición entre el orbital 1s del átomo de hidrógeno y el orbital 2p del átomo de flúor. En esencia, cualquier enlace covalente resulta de una combinación de orbitales atómicos. Esta idea forma la base de una teoría de la mecánica cuántica llamada teoría del enlace de valencia. La teoría del enlace de valencia establece que los enlaces covalentes se forman por la superposición de orbitales atómicos parcialmente llenos. Bueno, María José, antes de seguir, ¿tú recuerdas lo que es superposición de ondas? Por ejemplo, voy a hacer aquí un pequeño dibujo. Yo tengo aquí una onda y coloco otra igualita debajo. Y yo sumo esas dos ondas, o sea, vamos a colocar un signo más. ¿Cuál sería el resultado? Una amplitud mayor. Sí, entonces sería una onda que tiene una mayor amplitud, algo así. Esa superposición, o sea, digamos, hay dos tipos de superposición, una que es constructiva y otra que es destructiva. ¿Esta qué sería, constructiva o destructiva? Constructiva. Correcto. Entonces, ¿cómo sería la destructiva? Es muy fácil. Colocamos una onda similar, pero que tiene como una orientación un poco diferente. Digamos que así. Al sumar esas dos ondas, ¿cuál será el resultado? Si la interferencia es destructiva, ¿qué le pasa a las dos ondas? No hay onda resultante. Desaparece, digamos que desaparece. No hay onda resultante. Sí, entonces eso ocurre también con los orbitales, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo acá este orbital P, le coloco signos como es para indicar si está oscilando hacia arriba o hacia abajo. Un momentico, es que lo dibujé un poco está muy grande, no va a caber el resultado. Entonces yo tengo aquí un orbital P. Tiene un más y tiene un menos. Y va a interactuar con otro orbital P. ¿Qué ocurriría en este caso si yo los uno? ¿Hay una interferencia destructiva o una interferencia constructiva? O sea, ¿cuál sería el resultado si se unen?
¿No sería destructiva? Pero si ambos lóbulos son positivos, se suman, Pero, ¿cierto? Entonces, si se suman, quedaría algo así, miren, quedaría un solo lóbulo grande. Y aquí dos pequeños a los lados. Los pequeños serían los negativos. Quedaría un lóbulo grande positivo, ¿cierto? Parece un empaque de dulce. Entonces, ¿qué pasaría si yo lo que hago es que le cambio el signo a uno de ellos? Por ejemplo, este de acá, este de aquí es negativo. Si yo uno esos dos orbitales P, ¿qué ocurre? ¿La interacción será constructiva o destructiva? sería destructiva, pero... Exacto. ¿Qué pasaría? Sí, o sea que O no se sea, suman, sino que se restan, ¿cierto? sí, sí. Y quedaría un lóbulo positivo y el otro negativo pegado. Aquí quedaría uno positivo y por aquí quedaría otro negativo. Y en la mitad, pues no se coloca nada. O a veces en los dibujos de química colocan o sea, de todas formas queda algo, pero ahí muy pequeño. Entonces, eso los orbitales se consideran ondas y también se suman o se restan como ocurre con las ondas. Bueno, adelante, María José, orbitales híbridos. Bueno, orbitales híbridos. El esquema de enlace descrito por la teoría del enlace de valencia debe tener en cuenta las geometrías moleculares como predice la teoría RPSB. Para hacer eso debemos introducir un concepto llamado orbitales híbridos. Hibridación sp3. Desafortunadamente, la superposición de orbitales atómicos existentes, sp, etc., no es suficiente para explicar algunas de las geometrías moleculares y de enlace que se observan. Considere el átomo de carbono en la molécula de metano, CH4. Un átomo de carbono aislado tiene una configuración electrónica de un S2, 2S2, 2P2. Lo que significa que tiene dos electrones desapareados en sus orbitales 2p, como se muestra a continuación. De acuerdo con la descripción de la teoría del enlace de valencia hasta ahora, se esperaría que el carbono forme solo dos enlaces, correspondientes a sus dos electrones no apareados. Sin embargo, el metano es una molécula común y estable que contiene 4 enlaces CH equivalentes. Una forma de explicar esto podría ser promover uno de los electrones 2s al orbital 2p vacío. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos dibujos? Que en el de arriba vemos que hay dos electrones desapareados en el orbital 2p, mientras que en el de abajo tendríamos 3. Exacto, entonces, 3 o 4. 4, o sea, 3 desapareados en P y uno en S. Sí, entonces eso quiere decir que uno de estos electrones en S se mueve hacia el orbital, hacia el espacio vacío en P. O sea, aquí se pueden formar dos enlaces, porque hay dos electrones libres. Pero aquí se pueden formar 4. Bueno, adelante. Ahora son posibles 4 enlaces. La promoción del electrón cuesta una pequeña cantidad de energía, pero recuerde que el proceso de formación de enlaces va acompañado de una disminución de energía. Los dos enlaces adicionales que ahora se pueden formar dan como resultado una menor energía general y por lo tanto una mayor estabilidad para la molécula de CH4. El carbono normalmente forma 4 enlaces en la mayoría de sus compuestos. El número de enlaces ahora es correcto, pero la geometría es incorrecta. Los tres orbitales px, py y pz están orientados en ángulos de 90 grados entre sí. Sin embargo, como vimos en nuestra discusión de la teoría RPSB, el ángulo de enlace HCH observado en la molécula tetraédrica de CH4
es en realidad 109.5 grados. Por lo tanto, la molécula de metano no se puede representar adecuadamente mediante la simple superposición de los orbitales 2s y 2p del carbono con los orbitales 1s de cada átomo de hidrógeno. Para explicar el enlace en el metano es necesario introducir el concepto de hibridación y orbitales atómicos híbridos. La hibridación es la mezcla de orbitales atómicos en un átomo para producir un conjunto de orbitales híbridos. Cuando se produce la hibridación se mezclan orbitales no equivalentes. Por ejemplo, los orbitales s y p pueden hibridar, pero los orbitales p no pueden hibridar solo con otros orbitales p. Los orbitales híbridos son los orbitales atómicos que se obtienen cuando dos o más orbitales no equivalentes del mismo átomo se combinan en preparación para la formación de enlaces. En el caso actual del carbono, el orbital 2s se hibrida con los tres orbitales 2p para formar un conjunto de 4 orbitales híbridos llamados híbridos sp3. Bueno, eso quiere decir que estos 4, volviendo al dibujo de acá arriba, estos 4 orbitales, 4 cuadritos, uno que se llama 2p y 3 que son, perdón, 2s, y estos 3 que son 2p, se unen en una sola cosa. O sea, se unen en una especie de orbital equivalente. ¿Y se entiende, María José, por qué se le llama sp3? Sí, ¿Qué significa sp3? que es la unión de 1s con 3. Correcto. Ahora, en los libros de biología siempre sale perdón, de biología, no, de química, la analogía con biología. En biología hay hibridación a veces entre especies que son parecidas. Pero yo acá voy a colocar un ejemplo a ver si ustedes leyeron este libro. Yo hago el dibujo y me dices, María José, si tú leíste este libro. Es una serpiente. Esto es una especie de hibridación. ¿Cómo se llama el libro? El Principito. El Principito. La serpiente que se comió. Elefante. Un elefante. Bueno, así, más o menos así en química la hibridación. O sea, como que se une todo. Hibridación entre elefante y serpiente. Bueno, podría explicar acá esto de... ¿Sí se entiende, María José? Mira, aquí está, este sería el S. Y aquí están los tres orbitales P, que sería, por ejemplo, PX, PY, un momento, PX, PY y PZ. ¿Podría explicar este dibujo, María José? Se supone que se combinan para generar estos 4 de acá abajo, pero no, o sea, no entiendo por qué salen. O sea, estos que están arriba generan estos 4 que se ven acá rojos, ¿cierto? Ajá. Lo único es que los 4 rojos no están orientados en el eje como aparecían aquí originalmente. Porque acuérdate que el ángulo entre ellos es de 109.5. Por ejemplo, aquí lo podemos ubicar en el eje Z. Pero los demás no quedan exactamente en los otros ejes, o sea, X y Y. Porque recuerda que el ángulo no es de 90, sino de 109.5. Entonces, cuando tú unes estos 4 figuras rojas, ¿qué es lo que se obtiene? La figura geométrica, ¿cómo se llama? Tetraedro. Sí, correcto, tetraedro. Bueno, adelante, ya vamos a terminar, María José, con esta sección, listo.
El proceso de hibridación sp3 es la mezcla de un orbital s con un conjunto de 3 orbitales p para formar un conjunto de 4 orbitales híbridos sp3. Cada lóbulo grande de los orbitales híbridos apunta a una esquina de un tetraedro. El lóbulo grande de cada uno de los orbitales híbridos sp3 luego se superpone con los orbitales 1s normales sin hibridar en cada átomo de hidrógeno para formar la molécula de metano tetraédrica. Otro ejemplo de hibridación sp3 ocurre en la molécula de amoníaco, NH3. La geometría del dominio de electrones del amoníaco también es tetraédrica, lo que significa que hay 4 grupos de electrones alrededor del átomo de nitrógeno central. Sin embargo, a diferencia del metano, uno de esos grupos de electrones es un par no enlazante. La geometría molecular resultante es piramidal trigonal, al igual que en el átomo de carbono. El proceso de hibridación comienza como una promoción de un electrón 2s a un orbital 2p, seguido de la hibridación para formar un conjunto de 4 híbridos sp3. En este caso, uno de los orbitales híbridos ya contiene un par de electrones, dejando solo 3 orbitales medio llenos disponibles para formar enlaces covalentes con 3 átomos de hidrógeno. Bueno, ¿se entiende ese dibujo, María José? Sí. Bueno, y en general, ¿se entiende lo que es hibridación sp3? María José. Yo creo que sí. Bueno. Entonces, para la próxima clase vamos a ver las otras dos, que serían, ¿sí recuerdas cuáles son los otros dos tipos de hibridación? No. ¿Quién recuerda? Eso sigue después en el documento. SP2 y SP. Sí, son 3 tipos de hibridación, SP3, SP2 y SP. Bueno, pero eso lo seguimos viendo en la próxima clase, que ya será en agosto. Está acabando el año. Bueno, entonces María José le toca despedir la clase. Cuídense, tomen bastante agua, lávense las manos, estudien química y hasta luego. Gracias. Hasta luego.